Hola, bienvenidos a Reinicia 360 Actualidad y Emprendimiento. Hoy nuestro episodio número 19, precisamente un miércoles 19 de marzo. Tenemos un tema muy apasionante en lo personal, muy importante como muchos otros temas, sobre todo para aquellas personas que formamos empresa, que nos apasiona hacer un negocio, que vivimos precisamente de lo que nos gusta hacer más. Pero antes pasemos a nuestros auspiciadores. Procede. Este programa es auspiciado por Hyperbaric International Group, Ivo Marketing, Smart Marketing, Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, BBVS, Consultores en Gestión SRL, Cámara de Comercio de Lima, Paredes Cano y Asociados, Altac International. Hoy día vamos a hablar sobre el liderazgo. ¿Qué cosa es el liderazgo? ¿Cómo se origina básicamente el liderazgo? Utilizada esta palabra mucho en las empresas actuales, ocasiona competitividad, provoca deseos de superación, de poder. Pero en fin, son temas que más adelante los iremos tocando paso a paso. El liderazgo, digamos que está desde los inicios de la humanidad. Siempre una persona ha tenido que ser el guía, tanto de una comunidad, de un pueblo, de un grupo de personas. Al principio eran los líderes naturales, ¿no? En las primeras sociedades, un liderazgo que surgía de forma natural, espontáneo, donde el líder era el más fuerte, no siempre el más inteligente, pero sí se demostraba la fuerza, la astucia. Esos eran los líderes que iban delante de todo su grupo, sean familias, sean grupos de cazadores, en fin. Y ellos fueron los que, pasando el tiempo, dieron una perspectiva a lo que es nuestra humanidad. Luego se desarrolló otro tipo de líderes. Por ejemplo, si hablamos de la agricultura, que es uno de los primeros temas abocados digamos, hablando en una forma especializada, por decir, ¿no? Por decir algo. Con la llegada de la agricultura se empiezan a desarrollar diversas sociedades. Dentro de estas sociedades, la forma de vivir se iba haciendo más compleja. Ya había una necesidad de guías, de líderes. Precisamente, palabras que no encontraba hace un momento, eran más especializados. Luego empiezan las jerarquías sociales. Entonces los líderes ya van tomando cierta fuerza dentro de una sociedad. Son temas más pronunciados, digamos, ¿no? Dando lugar a roles más específicos. Al final, haciendo este tipo de historia, se generan las naciones. Y ya con los líderes que en la era contemporánea, pues nosotros ya tenemos razón de ellos, surgen los estados, surgen los países, surgen formas de vida de acuerdo a cada zona, y para bien o para mal aparecen los guías políticos, los líderes políticos, con un mayor poder y responsabilidad. Este tema de los líderes, nosotros actualmente lo llevamos no solamente en la política, sino en la parte empresarial, que es la parte que nos interesa. Y realmente hace mucha falta que personas se capaciten, que personas se preparen, reciban inducciones, no solamente en las especialidades, sino en las actitudes.
Pero vamos a profundizar un poquito más de este tema en una forma más ordenada. Hola, hoy hablaremos de liderazgo empresarial, un tema que apasiona a muchas personas, un tema que es muy necesario para los negocios, para las empresas, algo trascendental que viene desde épocas remotas, que ha ido cambiando de acuerdo a las épocas, adquiriendo nuevas metodologías, adquiriendo nuevas técnicas, pero sobre todo, adquiriendo una formación en las personas. Mi nombre es César Castañeda, CEO de Reinicia 360. Si iniciamos hablando de la historia de lo que es liderazgo, hablemos de la etimología de la palabra liderazgo. Inició en Inglaterra, leadership, un término que significaba el que guía. Antiguamente las personas que guiaban, precisamente, lo hacían de una forma imperativa. Era la persona más fuerte, era la persona tal vez que mostraba más inteligencia, era la persona más hábil. Y estamos hablando de tiempos remotos, estamos hablando de la época de las comunidades, de la época de las tribus, sea en Europa, sea en una América aún no descubierta por europeos, sea en la misma Asia. Por ejemplo, en Japón tenemos los shogun, en nuestra América tenemos los incas, en Europa tenemos los reyes, los virreyes, aquellos que siempre iban gobernando, pero básicamente por la fuerza, cosa que paso a paso fue cambiando. Hubo una evolución en los conceptos. El liderazgo, como les digo, se basaba en ese tipo de autoridad jerárquica, ¿no? Era la imposición. Si el líder daba una orden, se tenía que ejecutar. No es lo que conocemos hoy en día con el concepto de líder dentro de las empresas, líder empresarial. El cambio fue dándose paso a paso conforme las décadas fueron pasando. La globalización, la tecnología, los cambios sociales fueron lo que construyeron un nuevo concepto de liderazgo. Y este fue tomándose desde la época de la revolución industrial, ya con este cambio, con este nuevo concepto, valga la redundancia, ¿no? Un gran ejemplo es el señor Henry Ford. El liderazgo ya no se centraba en la fuerza, sino en la eficiencia, en la innovación, en la sostenibilidad, en el bienestar de los empleados. Si mencionamos a grandes líderes en la historia, tenemos, como les había mencionado hace un minuto, Henry Ford, quien tuvo un enfoque en la producción en masa y básicamente en la eficiencia de esa producción en masa. Steve Jobs, quien tuvo una visión innovadora, un enfoque en el diseño, en la experiencia del usuario, algo muy diferente a lo que hizo Ford. Y tenemos Indra Nooyi, CEO de Pepsi, conocida por su enfoque en la sostenibilidad y en la diversidad. Es decir, estos tres grandes tomaron lo que es el liderazgo de una forma diferente a lo que se conocía. En el caso de Ford, por ejemplo, se centró en la optimización de los procesos para una producción masiva, un liderazgo más autocrático. En el caso de Jobs, fue visionario. Él pensaba en lo que el usuario necesitaba realmente. Cultivó un ambiente de innovación, de creatividad, siempre iba cambiando, iba mejorando, iba adaptándose a las necesidades que él pensaba el usuario necesitaba. Era exigente, como buen líder, y como todo líder debe ser. En el caso de Nooyi, por su parte, representó un liderazgo más transformacional. Priorizaba la responsabilidad social y la inclusión de los empleados. Cada uno tuvo un éxito diferente. Cada uno también tuvo fracasos. El hecho de ser líder no significa de que todo les va a salir bien. El hecho de ser líder es de que uno asume los fracasos, se corrige, vuelve a intentarlo,
tiene perseverancia, dentro de las cualidades que más adelante vamos a ver en las personas que lideramos empresas y que nos constituimos como guías de otras personas. La clave realmente está en comprender cómo es que cada uno de estos estilos se adaptan a las formas de trabajo, a un contexto laboral, a las necesidades de cada empresa. ¿Cuál es la realidad actual del liderazgo empresarial? Existen retos contemporáneos como en todo. Siempre van a haber retos, sino realmente cómo es que surgiríamos y a dónde nos enfrentaríamos, qué es lo que tendríamos que afrontar. La transformación digital, por ejemplo, exige una adaptación constante, definitivamente, dentro de esta globalización, ¿no? Implica una gestión de cambios multiculturales, competencia feroz que requiere innovación continua. Es decir, los cambios no van a parar y las personas que empiezan a comandar equipos, las personas que empiezan a ser guía de la gente, sea cual fuese el número de personas, tienen que estar siempre accesibles al cambio. No podemos limitarnos a una forma de trabajo. Nosotros tenemos que aprender cada vez más, si es algo tecnológico, si son estrategias. La incertidumbre económica, la incertidumbre política, siempre va a existir. Entonces, las personas que no estén adaptadas a estos cambios, definitivamente no van a poder avanzar y menos van a poder guiar. Es un papel crucial realmente el tema de sostenibilidad, de responsabilidad. Pero todo esto se afronta cuando uno quiere llevar cada vez a un paso más arriba, a un nivel mejor, hablando tanto en forma personal, ¿no?, como personas, como en el tema corporativo. Ahora, cambios en el entorno laboral, definitivamente, como les digo, siempre han habido cambios en los temas de trabajo, en la parte de procesos, en los métodos que existen, ¿no? Por ejemplo, en la época de la pandemia tuvimos un cambio crucial a lo remoto. Es un claro ejemplo. La flexibilidad horaria. Estábamos acostumbrados a regirnos de un horario determinado y que la persona esté dentro de cierta ubicación, dentro del local, dentro de la oficina, dentro del centro laboral. Ahora el centro laboral se convirtió en algo global, desde la casa, desde los networking, en fin, de diferentes puntos donde se pueda realizar la actividad laboral. Y los horarios han variado. Ya no existen domingos, no existen sábados, la gente puede descansar un lunes, un martes, un miércoles. Uno puede trabajar de noche, otro de día. Podemos hacer trabajo desde la casa para gente que vive en Europa, que vive en Asia, y podemos comandar equipos precisamente por usar un término desde la casa a gente que está en otros lugares. Entonces, los cambios del entorno laboral han sido radicales y siempre van a ser frecuentes. Las nuevas generaciones de empleados no se van a basar en, como les digo, en estar en una sola ubicación. Entonces los líderes tienen que cambiar de pensamiento, tienen que saber guiar, tienen que saber llevar las supervisiones, los controles, y para eso el primer cambio es en uno mismo. El trabajo inclusivo, significativo, que promueve un ambiente, es lo que nos va a hacer auténticos y transparentes. Ser CEO de una empresa conlleva a que uno debe ser precisamente el guía y estar adelante. Es como si hubiésemos vuelto en esa parte, en ese concepto, en esa acción, a lo que fue el principio de los leadership. Cuando querían hacer una conquista y ellos iban delante de toda su gente, llevando ahí a los guerreros a poder conquistar. Los tiempos fueron cambiando y ahora hemos vuelto a que el líder real
es aquel que está en las actividades, en los procesos, en las operaciones, no solamente dando órdenes, sino conociendo cada una de las actividades que realiza su equipo. Ahora, ¿qué formación y características debe tener un líder empresarial? Realmente la formación mayormente la vemos desde la parte inductiva, desde la parte de educación, de capacitaciones, ¿no? La formación puede ser un MBA, programas de liderazgo ejecutivo, cursos online especializados, programas de mentoring. Es decir, todo basado en estudios, pero hay algo que no nos da necesariamente la inducción educativa, que viene a ser la experiencia. Toda inducción educativa yo la considero como un bastón para una persona, en la cual uno debe apoyarse y uno debe avanzar siempre con ese bastón al lado, no como un estilo de moda, sino como esa vara en la cual nosotros debemos dejar que nuestro peso sea soportado ahí. ¿Por qué? Porque es precisamente el apoyo que necesitamos, pero ir caminando, ir dando ese paso a paso que nos va a generar experiencia. Y la experiencia, cuando es conjugada, cuando va a la par con ese bastón, es mucho más certera. Ya no se trata de una experiencia empírica, ni se trata de una inducción en la cual no existe una experiencia. Son ambas cosas. Es algo bilateral. Es un feedback entre la experiencia como persona, la experiencia que pone un negocio, la persona que va generando que ese negocio se convierta en una empresa más fuerte y que se va preparando, que no se queda ahí. El hecho de contratar, uno que forma una empresa, contratar asesores, contratar contadores, abogados, contratar auditores, contratar ingenieros, no significa que uno no deba prepararse. Significa que cada vez debemos además, y precisamente esos especialistas, esos profesionales son tus asesores y son los que deben caminar contigo de la mano. Entonces la formación de un líder debe de ser continua. Las características esenciales. ¿Qué características debe llevar una persona que lidera a un grupo de personas, sea cual fuese el número? Debe tener una visión, es decir, una capacidad para anticiparse al futuro, para establecer metas ambiciosas, para saber qué es lo que quiere y no dejar de persistir hasta conseguirlo. Una comunicación efectiva. No se trata de dar órdenes y de que el resto las cumpla. Se trata de transmitir una visión y motivar a que el equipo ansíe tener esa. Busque el mismo objetivo. Una empatía. No siempre se puede tener simpatía, no siempre podemos ser emocionales con todos, pero sí podemos tener la empatía de ponernos en los pies de nuestros colaboradores para saber cuáles son sus recursos, sus limitaciones y afrontarlas con ellos, apoyarlos en todo, entender a las personas, entender a tu equipo. Comprender las necesidades básicas de los demás. Una capacidad de decisión, saber tomar decisiones. Hay personas que no son decididas, que no les gusta tomar decisiones, que no les gusta tomar riesgos, pero en la vida todo es un riesgo. En la vida todo es una decisión, sea emocional, sea sentimental, sea tangible, sea material, en fin, todo. Algo muy importante que yo considero lo primero es la integridad. Actuar con honestidad para uno mismo, eso es la integridad. Luego actuar con honestidad para los demás y tener ética. Integridad, honestidad y ética. No ir más allá con lo tangible o intangible de los demás. No jugar sucio, no mentir a los demás. Pero sobre todo, no mentirse a sí mismo. Uno puede engañar a mucha gente, pero nunca te vas a engañar a ti mismo. Esas son, pienso yo, las características esenciales para la formación de una persona. Muy aparte de lo inductivo, de lo educativo, debe tener estas características. ¿Y qué habilidades? Porque las características son diferentes. ¿Qué habilidades debe tener también una persona
para que se convierta en un líder, debe saber gestionar a su equipo, debe saber delegar, debe saber motivar, esa palmadita en la espalda, una motivación de actitud, una motivación tangible en un buen ambiente de trabajo, en el tema remunerativo, saber manejar las partes porcentuales. No todo significa una remuneración fija. Un desarrollo de talento. Tener talentos no significa dejarlos a rienda suelta para que ellos nos proporcionen lo que nosotros pensamos es lo mejor. Hay que desarrollar más el talento que tiene cada uno de ellos para que esos talentos se queden con nosotros. Descubrir un talento cuando llega, saber aprovechar sus aptitudes, mejorar sus aptitudes y actitudes, y ver que esta persona, al desarrollarse con nosotros, haga carrera y esté siempre a nuestro lado. Resolución de conflictos, saber resolver problemas. Ahí viene parte también la toma de decisiones, porque hay que saber tomar decisiones para ser buen mediador, buen conciliador, buen negociador. Tener pensamientos estratégicos, saber analizar las situaciones complejas, la planificación a largo plazo, a mediano plazo. Hay que ser un buen estratega. Gestión del tiempo, priorizar las tareas y optimizar la parte de procesos en el trabajo. La optimización de tiempos es muy importante. Y eso, bueno, si hablamos de una especialidad, los analistas de costos sabemos eso. Es muy, muy importante. Entonces, la formación y características de un líder empresarial van de la mano con las habilidades necesarias. Una buena formación, tener buenas características y una habilidad necesaria son los que van a formar un gran líder. ¿Qué tipos de liderazgo empresarial existen? Bueno, dentro de la clasificación de los estilos, considero tres, los principales: el liderazgo transformacional, el democrático y el servicial. El primero, el transformacional, es el estilo que caracteriza a las personas por inspirar y motivar a los empleados a alcanzar metas ambiciosas. Dentro de nuestro contexto, donde la innovación y la adaptación al cambio son cruciales. Es particularmente efectivo para nuestro ambiente. Se puede mencionar empresas peruanas que realmente ofrecen una motivación, a veces monetaria, como les dije hace unos minutos, a veces en ambiente de trabajo, que es la característica de la empresa peruana. Luego, el liderazgo democrático. Esto implica la participación de todos, de los empleados, en la toma de decisiones, siempre con una coordinación y una guía del líder. Es también parte de nuestra cultura. Mayormente se da en empresas medianas, pequeñas, hasta cierto punto, ¿no?, donde se hace la participación de los trabajadores. Y la última, la servicial. Esta se centra en las necesidades de los empleados y en el desarrollo profesional. No siempre se da, pero es una de las formas en la cual algunas personas la consideran. Mayormente se da en empresas familiares. Estas tres formas de líderes, transformacional, democrático y servicial, son las que se presentan en nuestro ambiente, en nuestro ámbito peruano. Ahora, definitivamente tiene todo, como siempre, un pro y un contra. Por ejemplo, el liderazgo transformacional es ideal para situaciones de cambio, pero puede ser menos efectivo en situaciones que requieren decisiones rápidas, porque un cambio siempre es evolutivo. Eso hay que considerar. El autocrático puede ser eficiente en situaciones de crisis, pero puede desmotivar a los equipos a lo largo de los plazos, ¿no? Ahora, ¿hay adaptabilidad? Bueno, la clave del éxito radica en que la capacidad de un líder es adaptarse precisamente al estilo de diferentes situaciones, a las necesidades de su equipo. Eso es un líder. Un líder eficaz debe ser flexible y capaz de cambiar de enfoque según las circunstancias. Ahora, el liderazgo también debe considerar ciertos acápites.
los valores organizacionales, analizar la importancia de alinear el liderazgo con los valores organizacionales de un contexto el cual nos incurre a nosotros los peruanos, de nuestra realidad. Las empresas van variando en las diferentes zonas, llamemos zonas a lo que es América, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, son diferentes modalidades de empresas, diferentes modalidades de líderes. Entonces tenemos que adecuarlos a lo que se nos presenta, a lo que nosotros vivimos, a nuestra realidad. Podemos tomar como ejemplo algunos casos de líderes norteamericanos que han surgido, como los ejemplos que vimos al principio de este podcast, pero no es necesariamente que vayamos a seguir a pie de letra los caminos que ellos han tomado, porque las circunstancias son diferentes. Sin embargo, hay cualidades que sí se deben demostrar. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado hace un momento, la integridad, la honestidad, la ética. Eso se va a dar a nivel global, a nivel mundial. Tiene que haber comunicación y transparencia, por supuesto. Se enfatiza la necesidad de la comunicación porque un líder ya no es lo que existía antes, donde daba una orden y se tenía que hacer. Ahora, el mejor líder es aquel que lleva los conceptos en forma bilateral, las órdenes en forma bilateral, en la cual su conjunto de colaboradores, sus empleados, van a poder dar opiniones. Y esa estrategia puede mejorar. Ese plan de negocios puede tener los mejores cambios porque recordemos que los mejores asesores, cuando están bien capacitados, son los profesionales de cada una de nuestras áreas. La comunicación transparente es algo que los líderes debemos considerar, tanto así como los valores organizacionales que mencionamos hace un par de minutos. La gestión del cambio. Un líder debe estar adaptable a una gestión del cambio 100%. ¿Por qué? Porque los cambios no van a parar. Va a ser algo continuo conforme vaya avanzando la humanidad. Se podrán discutir de diferentes tipos de líderes a través del tiempo, pero siempre va a existir algo que no se va a detener: el cambio. La humanidad va a cambiar, va a evolucionar siempre, sean temas políticos, sean temas económicos, temas sociales, siempre va a cambiar y esto va a afectar en buena o en mala forma a cada uno de los países, por ende a los líderes empresariales. El liderazgo destaca por la importancia de sí misma. Me refiero como término: líder, leadership, guía. Realmente un líder es la persona a seguir, es el modelo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Primero, formarnos para nosotros aceptarnos, para nosotros no defraudarnos, y si existe un error o existe una caída, pues tener el soporte necesario para poder seguir avanzando, ser perseverante. Eso es lo que un buen guía, un buen líder debe tener. No sé si decir si a los líderes peruanos nos falta mucho o hemos aprendido al ritmo de los demás. Eso es algo que queda a conciencia de cada quien. Lo que sí les puedo decir como una recomendación, como una pasillita: seamos personas íntegras, seamos personas perseverantes, aprendamos a diferenciar la definición de lo que es carácter y lo que es temperamento. Venzamos el temperamento, debemos vencerlo para formar un buen carácter. Teniendo un buen carácter, vamos a ser personas idóneas para poder liderar. Espero que este podcast nos haya servido a todos y saben que pronto estaremos con más temas informativos, más temas de actualidad y, por supuesto, aquí en Reinicia 360. Procede. Bueno, nos hemos dado cuenta de que existen diferentes tipos de líderes. Hay muchas formas, pero básicamente nos damos cuenta de que el líder no nace, el líder se hace. Es formación. Mucho influye
la formación del carácter. No confundamos con el temperamento. Personas que tienen un temperamento fuerte no sirven para liderar. El líder debe ser una persona con carácter, debe ser una persona lineal, una persona que sabe controlar sus emociones. En lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta y hemos descubierto que existen líderes carismáticos, ¿no?, que basan su guía en la personalidad, los transformacionales, ¿no? Tengo anotado acá algunos tipos de líderes que se abocan a lo que es inspirar, impulsar el cambio de los seguidores. El democrático, que se basa en la participación de todos, que particularmente es uno de los que me agrada, ese tipo de liderazgo, porque todos tienen voz y aquellos que vayan aprendiendo más, surgiendo más dentro de una empresa, pues tienen voz y voto. El autocrático se caracteriza por tener un control absoluto. Yo no soy muy partidario de ellos, hay personas que sí, pero recordemos que no siempre tenemos la razón. La razón es muy propia y para llegar a un consenso nace una nueva razón. Como les decía hace unos minutos, el liderazgo se forma. Hay que tener en cuenta muchos indicadores, pero básicamente es la actitud. Todo se puede aprender en esta vida. Todos somos personas muy inteligentes, pero hay ciertos valores que nos van a dar una diferencia como colaboradores y nos van a hacer surgir como líderes. Uno es la integridad. Considero un valor básico. El otro es la disciplina. Y por supuesto, ambos van a dar formación al carácter. Ser líder no es fácil, ser líder no es imposible. En el Perú hacen falta este tipo de profesionales que lideren, pero que tengan conciencia de las cosas que van haciendo. Somos un país que podría surgir mucho más si tenemos un cambio de visión en las cosas, pero si vamos a estar pensando en que debemos hacer caso a lo que el otro mal dice o a lo que la otra persona piensa en forma incorrecta, perdemos el tiempo. No se trata de eso. Hay países que han surgido de guerras, hay países que han surgido de políticas que no van con nosotros, políticas comunistas, socialistas. El mercado es libre y para eso necesitamos guías, para eso necesitamos personas que lideren en todo aspecto, en todo ámbito, en toda profesión. Recuerden, básica es la actitud. Actualmente hay muchos profesionales que no saben tratar a sus clientes en el área de salud, a sus pacientes, a sus colaboradores, y por ahí es donde se comienza. La preparación es continua. No hay cuándo terminar, porque no se debe terminar. La inducción en las especialidades es hoy, mañana y siempre. Así que recuerden, Reinicia 360 está por apoyar a todos. Les recuerdo nuestros números de línea directa, el 940206-800 y el 9840-19674. Recuerden también darle clic a la campanita para que puedan estar al tanto de todos los temas que nosotros vamos tratando y temas que ustedes gusten, que nosotros investiguemos, analicemos y los saquemos al aire. Por favor, escríbanos. Recuerden también nuestro número de oficina con Altac International, el 271-2828. Por ahora, procede.
Este programa es auspiciado por Hyperbaric International Group, Ivo Marketing, Smart Marketing, Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, BBVS Consultores en Gestión SRL, Cámara de Comercio de Lima, Paredes Cano y Asociados, Altac International.